son también investigadores muy reconocidos. Y ahora nos hemos organizado para que cada trimestre tengan una conferencia magistral para que nuestros profesores puedan compartir con ustedes temas de gran relevancia. Ustedes como alumnos tienen una educación formal que responde a los programas de estudio que siguen, pero ustedes ya son universitarios y ya son adultos. Tienen que también enterarse e informarse de lo que está pasando en nuestro país, y de eso nos encargamos los investigadores, de estar especializándonos en ciertos temas. Hoy tienen uno de nuestros profesores distinguidos de la universidad con una gran trayectoria, y ahora, bueno, la presentación más formal la va a hacer la doctora Abigail, que es la coordinadora de administración, pero me da mucho gusto que también tenemos a nuestros alumnos de economía, pero también tenemos a nuestros alumnos de administración. Hay alumnos de administración, de economía, profesores de administración y de economía. Y esto que nos viene a compartir el doctor Rosso es muy relevante, porque nosotros debemos estar enterados qué pasa en nuestro país y qué es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que los está formando, ¿no? Más allá de las aulas, tenemos que ser unos, están dando el paso hacia la edad adulta, ustedes ya son mayores de edad, hay que formarnos y hay que saber qué está pasando en nuestra realidad. Y creo que estos espacios son de gran oportunidad. Cuando termine la conferencia, ustedes van a poder preguntar las dudas que tengan. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, y yo le doy el tiempo a la doctora Abigail Rodríguez, coordinadora de la licenciatura en Economía, porque ella va a conducir esta conferencia, y le doy la bienvenida y le agradezco al doctor Carlos Rosso que aceptó dar esta conferencia. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco las palabras de la doctora Graciela Carrillo, jefa del Departamento de Producción Económica. Por supuesto, muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Tengo el placer de compartir este espacio y presentar muy brevemente una semblanza muy breve del doctor Carlos Rosso Bernal. El doctor Carlos Rosso es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1975, y se ha especializado en temas de economía internacional. El doctor Rosso es también profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Economía por la Universidad de Colorado en Estados Unidos, es maestro en Estudios Europeos por la Universidad de Cambridge en Reino Unido y es licenciado en Economía por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Además de que se desempeña actualmente como profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM, aquí en la Unidad Xochimilco, ha participado en múltiples actividades de docencia en diferentes instituciones de educación superior, entre ellas en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras. También el doctor Carlos Rosso es reconocido como uno de los excelentes investigadores a nivel nacional e internacional en temas de economía mexicana y economía internacional. Su docencia, así como sus diversos libros y artículos que ha escrito, pues han sido en múltiples ocasiones reconocidos. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Sistema SNICONACYT, nivel 3. Y bueno, sin más preámbulo, le agradecemos, doctor Rosso, que esté aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bien. El jueves de la semana pasada se publicó una información muy relevante para lo que yo estaba tratando de hacer. No es que cambiara lo que estaba tratando de hacer, pero se trata de que la economía mexicana continuaba en una situación, si no de recesión, sí de estancamiento. Por tercer mes consecutivo y con el bajo crecimiento que ha tenido durante este gobierno. El lunes apareció otra información
en la que se nos decía que la pobreza laboral había mejorado. Yo me preguntaba cómo, si el PIB no crece, la pobreza laboral mejora. En realidad esa es parte de lo que voy a decir, los argumentos que voy a utilizar para mostrar por qué esta economía no está funcionando, por qué considero que el que la economía no esté funcionando, el bajo crecimiento que se está teniendo, sí tiene que ver con la pandemia, no hay la menor duda de ello, pero creo que no tiene que ver con la política económica para tratar esa pandemia y la que ha seguido después de eso. Entonces, voy a poner esto, iniciar poniendo el caso mexicano en un contexto más global, en un contexto mundial. ¿Dónde estamos en el contexto global? Miren lo que tenemos acá. Crecimiento de la economía mundial. En el 2020, menos 3.1. En el 2021, 5.9%. En el 2022, 4.4%. En ese contexto que el primer año, el 20, no está nada bien, pero los otros no están tan mal. México creció en el 2020 menos 8.2, en el 21 5.3 y este año se plantea que crecerá probablemente en el 1.8, pero eso está muy discutido. Hay quienes dicen que vamos a crecer probablemente al 1%. Eso era un estimado. ¿Qué significa esto? Estamos creciendo por debajo de cómo crece el mundo. No llegamos ni siquiera a los niveles que el resto del mundo está creciendo. Y eso nos debe decir algo. Algo no está bien, que no podamos siquiera crecer a una tasa más positiva. PIB per cápita. En el 2019 el PIB per cápita era de $10,028. Para el 20 era de 8.507 y se estima que para el 22 puede ser de 10.166. Quiere decir que si nos va bien, para finales de este año, el PIB per cápita de México más o menos se iguala al que teníamos antes de que empezara la pandemia. Creí que había otra. Bueno. Bien. Entonces ese es ese es el contexto más general que estoy planteando. Un contexto más particular es cuál es nuestra relación con Estados Unidos, porque al fin y al cabo somos un país que lo que nos importa es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. A los demás, 20% a las demás divididos por el resto del mundo. Entonces, la economía que verdaderamente cuenta para lo que pasa aquí es lo que hacemos con Estados Unidos. Y ahí la importancia de las negociaciones que comenzaron ayer sobre la discrepancia de si México ha afectado negativamente la inversión de Estados Unidos o del derecho. Vamos a ver qué dice. Bien, por eso planteo, como pueden ver acá, desde el año 1993 en que comienza el Tratado de Libre Comercio, vemos dos periodos muy diferentes, pero al mismo tiempo parecidos, de nuestra relación con Estados Unidos, de 1993 al 2009, en el que vemos claramente que la tendencia de las dos economías es más o menos la misma, pero con una diferencia importante entre el desarrollo de Estados Unidos y el nuestro. O más bien, no entre el desarrollo, estoy usando la palabra equivocada, entre el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB y la relación de todo lo que voy a decir la hago con relación al PIB. Estoy consciente que estoy evitando la discusión si el PIB es la variable más importante de una economía y es la que debemos de tomar en consideración. Y no como pues, la nueva administración y el presidente, después de que durante años criticó el PIB, ahora dice que no es el PIB, que es, ¿qué dice? Es el desarrollo. ¿Y cómo se mide el desarrollo? Bueno, pues eso está un poco más complicado.
Entonces es más difícil de decir si está bien o está mal. Pero bueno, el segundo periodo del 2009, ahora, como pueden ver, sigue siendo muy parecido en términos de la relación que tienen las dos economías, aunque la de Estados Unidos crece un poco más y México menos, y en la crisis en particular vemos la caída tan significativa que a partir del año 2016, y particularmente del 18-19, sufre. Entonces estamos en una posición, digamos, más desfavorable frente a Estados Unidos de lo que estábamos anteriormente. Como pueden ver, y creo que es uno de los elementos que me gustaría enfatizar, la pendiente de estas dos tendencias es hacia la baja. ¿Qué quiere decir? Que en el largo plazo las dos economías están perdiendo fuerza. No, podríamos decir también, podría argumentarse, señor presidente, podría argumentar eso, que entre más crecemos, entre más grande es nuestro PIB, pues la tasa de crecimiento probablemente es menos, lo cual puede ser correcto. Pero el punto fundamental que me parece a mí es como a lo largo del tiempo las dos economías van en una situación de reducción de su crecimiento. ¿Es eso bueno o es malo? Ya lo es. En el caso particular de México, aquí tenemos como desde 2018, año antes de que entrara el gobierno actual, ya estábamos en una baja tendencia de crecimiento, ya teníamos una crecimiento, pero desde el 2019 todo va para abajo, todo se mantiene hasta el 21 y bueno, tenemos tres trimestres positivos y después volvemos a caer y acá seguimos cayendo. Decía yo al principio, el INEGI nos acaba de informar que probablemente este año no vamos a crecer más del 1,2. Hay quien dice que el 1,8, pero todavía faltan varios meses para que eso ocurra. Esto tiene que ver mucho con otro problema que tenemos aquí, que tienen Estados Unidos, que es el problema de la inflación, que lo veremos en su momento. Entonces, lo que estoy planteando es cómo ya llevamos un rato bastante largo, todos los años de ese sexenio, con un crecimiento muy bajo. Como dije anteriormente, no hay la menor duda que parte de ello tiene que ver con la pandemia. Sin embargo, sin lugar a dudas. ¿Qué parte tiene la administración actual? En una parte. Y para mí, una parte importante. Fíjense, tenemos una desaceleración de la economía a pesar de todos estos elementos positivos. Tenemos que decirse, a ver qué está pasando. Hay mayores disponibilidades de semiconductores. Sí, todos habrán oído de los chips, ¿verdad? No hay chips en el mundo. ¿Y por qué no hay chips en el mundo? Muy sencillo, porque antes de la pandemia había un solo país en el mundo que producía el 80% de los chips. Uno, Taiwán. Ahora ya muchos más países empezaron a producir, pero el problema no se resuelve. Pero más o menos hay más disponibilidad, lo cual querría decir que ese rompimiento en las cadenas globales de valor, pues de alguna manera se ha mejorado. No se ha eliminado, pero es un elemento que podemos considerar. Si eso está ocurriendo, si hay más producción que requiere chips, ¿por qué lo recibimos? Normalización del transporte marítimo. Todavía hay problemas con el transporte marítimo. No sé si lo sepan, pero durante la pandemia hubo un problema muy fuerte porque los trabajadores en los puertos no querían trabajar y como no querían trabajar, los barcos no podían descargar y como no podían descargar, se hacían colas infinitas en el mar esperando poder descargar. Eso ya se resolvió, pero ya hay menos problema. El sector automotriz en México pasó de funcionar del 60% al 90% de la pandemia en el periodo de ahora. O sea, está produciendo más, está funcionando mejor. Hay una recuperación del consumo.
la menor duda de ello. Entonces vemos qué pasa con ese consumo. Mayores niveles de empleo, también incremento de las remesas, sobre todo este punto fundamental. Y después hablamos de ello. Menor intensidad de la pandemia del coronavirus. Todos estos son elementos positivos que uno podría pensar que nos deberían de llevar a un crecimiento mayor. Pues no, claro bien. Estamos, de hecho, en la parte más última, en los últimos semestres están hacia la baja y la expectativa es que siga bajando y la expectativa es que en el año, a lo mejor lleguemos al 1% y no sabemos qué va a pasar después, puede pasar, regresar a ser negativa. Ahí habría que hacer la consideración de que no, las condiciones internacionales en este momento colaboran a esa desaceleración del crecimiento, dada el nivel de pandemia y dada la forma en la que están tratando de controlar la inflación. Bien, esto nos lleva al hecho de que la economía mexicana se encuentra al nivel de 2017, otros dicen que de 2019, y todavía estamos muy asustados. Particularmente, si lo vemos en términos de que Argentina, Brasil, Chile y hasta Perú ya se recuperaron. Ya lograron obtener el nivel de crecimiento prepandemia. Nosotros todavía no logramos hacer eso. Reducción del 6%, lo cual significa, al calcular, una pérdida de crecimiento, y lo que esto conlleva de 5 años. Es decir, que estamos retrasados 5 años en nuestro crecimiento, por estos datos que tenemos. Principalmente, tres estados aún estaban debajo del nivel de pandemia en el primer trimestre de este año. Campeche, Ciudad de México y Veracruz, los peores clasificados, los que están en peor condición del país. México significa que una recuperación anémica e incompleta, y muy incompleta. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? Si creciéramos al 2%, en el 2023 y 2024, o sea, los 2 años que le faltan al señor presidente López Obrador, el crecimiento promedio de la economía mexicana sería de 0.3%, lo cual significa que en el sexenio, en los 6 años del sexenio, hemos crecido 1.6%. Nivel muy por debajo del 2.4% que tuvimos desde que se abrió la economía. Desde que México se abrió a principios de los años 80 hasta el año 2018, la economía había crecido a una tasa promedio del 2.4. Una tasa muy, pero muy criticada por el actual presidente. Siempre criticó una baja tasa de crecimiento. Nada cercano al 6% que se nos prometió, además. Y que obviamente, para que llegáramos a un nivel mejor, pues tendríamos que crecer a tasas imposibles de tener en los próximos 2 años. Bien. Todo esto que estoy planteando, pues estoy planteando en términos un tanto negativos. Claro, aquí hay algo positivo, y esto es interesante. Empleo formal. Como pueden ver, hay un crecimiento. Hay una tendencia de crecimiento lento, pero hay crecimiento. Tenemos en este momento casi 60 millones de personas, 59 están oficialmente planteando que están empleadas en el país. Y esto es positivo. Y entonces, porque Carlos Rosa está diciendo que con un empleo de ese tamaño, la economía no está funcionando. ¿Será porque
Pero miren el consumo. ¿Qué ha pasado con el consumo desde los años 90? Hasta el año 2005 tenemos una tendencia de crecimiento muy fuerte en el consumo en México, que es uno de los elementos centrales para el crecimiento del PIB. Pero a partir de entonces hay una caída, lo cual de alguna manera significa que, bueno, el problema del consumo no es un problema exclusivo del presente gobierno. Desde antes ya veníamos en caída, porque para el 2015 podemos ver que empezaba a crecer nuevamente, muy suavemente, pero empezaba a crecer. Pero para el 2019 ya se estabilizó, se quedó ahí, volvió a crecer un poco y se cayó en el 21. Bueno, quiere decir que el consumo, uno de los elementos centrales para el crecimiento, pues no está siendo y no ha sido durante esta gestión un factor determinante para el crecimiento. Te preguntarían, bueno, entonces, bueno, sigamos, no me voy a adelantar. El consumo privado y el consumo gobierno, el consumo del gobierno y el consumo privado, ¿cuál es la tendencia de esos dos consumos? ¿Cómo se comportan? Bueno, como pueden ver, las líneas de tendencia van a la baja. Entonces estamos en una situación de largo plazo de caída del consumo. A lo mejor eso es lo que tiene que ver con cómo vimos que el consumo de la economía también va en esa misma dirección. Se ha agravado en este periodo de la crisis, 2019, fue terrible en el 20, pero se recuperó un poco. Bueno, continuemos, porque viene más sobre eso. Pero aquí es donde está el problema central, para mi gusto. Va diciendo, ¿cómo es que no crecemos, pero tenemos empleo? El problema de México, creo yo, es el de la pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? La pobreza laboral es que la gente tiene salarios que no les alcanzan para comprar la canasta básica. Entonces, si no les alcanzan para comprar la canasta básica, ¿cómo consumen? Imagínense una persona que te gane, un salario mínimo. ¿Cuál una persona que gane un salario mínimo va a poder comprar un refrigerador? ¿Alguna vez en la vida? Nunca. Y si no compramos refrigeradores, la economía no crece. Con un salario mínimo probablemente más o menos come, más o menos. Entonces de ahí no pasamos. Entonces, este es uno de los principales problemas. ¿Por qué entonces nos está planteando, se nos planteó el lunes pasado exactamente, que salieron los datos de que la pobreza laboral mejoró? Miren, esto es lo que nos plantea el Coneval, que es la Comisión para Lograr la Pobreza. Hasta el año 19 teníamos una situación de caída en la pobreza laboral. Es decir, la gente que ganaba menos de un salario mínimo estaba reduciéndose. En el 20, para el tercer trimestre del 20, estábamos nuevamente por arriba de cualquiera de esos números. Allá arriba. 46.3% de los trabajadores están en pobreza laboral. Ciertamente ha ido cayendo poco a poco, y nos encontramos ahora, primer trimestre de este año, en 38.8. Positivo que haya bajado. ¿Ha bajado lo suficiente? Por supuesto que no ha bajado lo suficiente. Se nos dijo el lunes que la pobreza laboral había bajado. Sí, bajó. Bajó del 38.8 al 38.6 en el último trimestre.
qué bueno que bajó, pero es suficiente. Y aquí es donde está el problema central para mí. El problema de cómo lograr que la mayor parte de los mexicanos, no digamos siquiera de los mexicanos, tengan un mejor salario, que les alcance siquiera para comer. Eso nos muestra el ingreso, es el mismo, el ingreso real que nos plantea el Coneval, de cómo crecía a partir del 2.550 pesos hasta el primer trimestre del 20, que creció, a partir de ahí cayó y apenas se está recuperando el nivel del año 2019. Apenas se está recuperando el nivel del 2019. Para que mejore, para que siga mejorando, pues está un poco difícil, porque ustedes pueden ver cómo no crece en una tasa de crecimiento recta ya, sino que va bajando la tasa de crecimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Sería la pregunta que tenemos que hacernos. Miren, en febrero de 2020 a junio de 2022, el empleo creció en 2.2 millones de personas. 2.2 millones lograron tener empleo. El problema, y ahí es donde debemos de tratar de entender, o al menos así lo entiendo yo, es que empleos hasta de un salario mínimo, hasta de uno, no quiere decir que todos tuvieron uno, hasta uno. El 50% de los empleados recibieron hasta un salario. Empleos de más de 5 salarios mínimos disminuyeron 44%. Total del empleo, un salario mínimo, tenemos 6.6 millones de trabajadores en la actualidad, en estos meses. De 2 a 3 millones se perdieron 2.8 millones de empleos. De 3 a 5 salarios mínimos se perdió 1.4 millones de empleos. Y más de 5 salarios mínimos se perdieron 688,000 empleos. Es decir, lo único que ha crecido en términos de empleo es el salario más bajo. De lo contrario, hemos perdido. Han perdido trabajadores. Entonces, es una situación que nos puede estar explicando el por qué la economía no crece, pero al mismo tiempo el salario, la pobreza laboral creció. ¿Por qué? Porque hay más empleados, sí, hay más trabajadores, más gente encontró trabajo, pero de un salario, hasta un salario. Así no vamos a encontrar. Así nadie va a comprar refrigeradores. Fíjense, encontré este reporte anual de bienestar financiero que dirigen unas empresas financieras. Dice que el 10% de los trabajos mexicanos tienen bienestar financiero. ¿Qué quiere decir bienestar financiero? Pueden ser transacciones financieras de los trabajos. Gente que se siente contenta con su trabajo y que tiene un ingreso adecuado. 10% de los trabajos 41% de los trabajos destinan de 20 a 50% de su dinero a pagar deudas. 19 dedican más del 50% de su salario. Estamos pensando en gente que se gana un salario mínimo. Bueno, no digo que todos los que están endeudados están en este nivel, pero también más de este nivel. Mayor uso de tarjetas de crédito, mayor en 2022 mayor uso desde 2017.
En este año es el año en el que más se ha usado la tarjeta de crédito. La gente tiene que recurrir a la tarjeta de crédito porque de otra manera no tiene interés. Pero tenemos otro factor que afecta muy positivamente a la economía mexicana: remesas. Las remesas son las que han permitido que el consumo de alguna manera suba. Por eso el señor presidente se pone tan feliz cuando habla de remesas, como si fuera algo que es un logro de él, cuando lo que debería hacer era ponerse a llorar, porque no tiene nada que ver, todo lo contrario, tiene que ver con que la gente se está yendo. Y supongo que todos ustedes saben, lo han visto en las noticias, aunque entiendo que los alumnos no leen el periódico ni leen muchas noticias, pero en los últimos años la mayor cantidad de migrantes a Estados Unidos que pasan ilegalmente a los Estados Unidos son mexicanos. Cuando hace unos cuantos años ya no existía movimiento de mexicanos hacia Estados Unidos, se había parado totalmente. No había mexicanos y ya iban a Estados Unidos. Ahora son miles de miles los que están pasando. No creo que es porque la economía está muy bien, ¿no? Bien. La reforma de la subcontratación, el outsourcing, que tanto ruido se hizo, que iba a beneficiar a los trabajadores. Bueno, estos son los resultados que he visto. 43% de las empresas reconocen que aumentó la carga administrativa. Aumenta la carga administrativa significa que aumenta el costo de la producción para las empresas. El Instituto Mexicano del Seguro Social dice que 700,000 trabajadores tuvieron rebajas salariales cuando las empresas buscaron reducir costos como consecuencia de la reforma de subcontratación. En los 11 primeros meses de la reforma, 900,000 pasaron a la informalidad. Antes estaban trabajando, casi 1,000,000 de gentes dejó de trabajar. Se fue al desempleo o a la informalidad. Se mantienen las malas prácticas, no se reporta el 100% del salario al IMSS, al Infonavit o al Infonavit. Y lo más interesante es que los subcontratantes ahora son más rentables con menos volúmenes. Están ganando más, aunque tienen menos gente para subcontratar. Muy interesante. ¿Cómo lo están haciendo? No sé exactamente, no vamos a entrar en ese tema en este momento. Bueno, esto nos dice entonces que a junio del 22, el mes pasado, al final del primer semestre de este año, lo que tenemos es una distribución salarial que se ha deteriorado por una mayor informalidad y por la caída de los salarios en los diferentes niveles. La población no económicamente activa en este momento es de más de 2 millones de personas en el país. Una tasa de desocupación del 4.1, un punto porcentual por debajo de la media histórica. Que aún con esto, con estos niveles de empleo que se han generado en los últimos, después de la pandemia, aún así no llegamos a una situación mejor que antes de la pandemia. Bien. Entonces, ¿cuál es lo que podríamos plantear como alguna conclusión? Bueno, que uno de los problemas centrales de este país, y el por qué no cree, está en el problema del empleo. Y en el problema del tipo de empleo que se da en este país y que no ha mejorado. No es algo que tengamos claro, no es algo que hay solo que sobra, era algo que ya venía de antes. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa? No, yo no le estoy echando la culpa, simplemente le estoy echando la culpa o estoy planteando que no ha resuelto ese problema
que perdió el negocio. Tan sencillo como eso. Eso sí va a acabar, esa situación de bajo salario, ¿no? ¿Qué pasa con el gasto público? Aquí tenemos en azul, es el monto, en rojo, tasa de crecimiento. Como siempre los economistas tenemos que ver las cosas. No es suficiente verla en términos monetarios. Siempre crece, como vemos, 19, 21, 22, ha crecido. Y crecía, ha venido creciendo desde hace tiempos. Pero a partir del año 2015, la tasa de crecimiento se reduce. Es decir, se tienen más ingresos en términos monetarios, pero menos ingresos en términos de crecimiento de tasa de crecimiento. Bueno, ahí la pregunta es, bueno, si eso está pasando, ¿cómo se compensa? Podría uno decir, bueno, mejor uso de los recursos. ¿Dónde se utilizan los recursos? Y el punto central que haría yo aquí es que no es un problema de falta de ingresos, porque la recaudación de ingresos, eso es una tarea que hay que aceptar que esta administración ha mejorado a partir de cobrarle a más gente, a partir de evitar el no pago y no quisiera decir la persecución, porque tienen toda la razón en hacer que la gente pague impuestos. Hacer que la gente pague impuestos no es una persecución, es un deber, es una obligación de todos nosotros. Bien. Pero mire lo que pasa aquí, gasto interno. Va en caída, no desde ahora, desde antes. Pero obviamente que en 18, 19, 20, el gasto, la tasa de crecimiento del gasto es significativamente más baja. Podemos ver que el monto del gasto mismo se ha reducido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un ingreso que crece, pero un gasto del gobierno que baja. Particularmente, si lo vemos, tenía otra gráfica. Bueno, aquí vemos como en algunos sectores, particularmente sectores productivos y no a sectores de servicios o sectores que no contribuyen a la formación bruta de capital, hace que la economía no crezca, hace que no se genere empleo y hace que no mejoren los salarios. Pues, ¿cuál es el problema con la inversión extranjera? Que ha tenido, no este gobierno, desde siempre, desde hace mucho tiempo. Es que hay dos modelos de inversión extranjera, un modelo pasivo y un modelo activo. El modelo pasivo de inversión extranjera es cuando el gobierno abre las puertas, entren señores, vengan aquí a México y hagan lo que quieran. Las empresas que quieran, en el sector que quieran, vengan y por favor, vengan. No me interesa que lo hacen. La política activa de inversión extranjera es: invito a sectores que me interesa que vengan y le doy facilidades. A sectores que me van a crear empleo, que van a facilitar tecnología, por ejemplo. Sectores que, ¿en función de qué? Bueno, en función del plan de desarrollo del gobierno. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que pretendo en este sector? En este año, en este sexenio, ¿cómo contribuyo al mejoramiento de la economía? Bueno, pues en estos sectores voy a trabajar. Entonces en esos sectores voy a indicar la inversión extranjera. Y no que venga a hacer lo que quiera, sino con ciertas condiciones. Fíjense lo que ha pasado aquí con la inversión extranjera, pero ya no la inversión extranjera que produce formación de capital, sino la inversión de cartera.
Y lo que pasa es que la inversión de cartera, que vino en grandes cantidades durante los años del 2015 al 2018, del 2012 al 2018, con gran cantidad de inversión extranjera de cartera. Pero ya con este gobierno ha salido del país 11.8 mil millones de dólares. Uno podría decir, ¿es eso bueno o es malo? Bueno, que salga inversión de cartera del país, en mi punto de vista, es bueno. Qué bueno que sea bueno. Pero todavía tenemos mucho más que sigue estando en el país. Porque lo único que esa inversión viene es a ganar una tasa de interés que es más alta que la tasa de interés. Una tasa de rendimiento que es más alta que la de Estados Unidos. Eso es a lo que viene. Y mientras se mantenga el diferencial entre lo que puede ganar en Estados Unidos y lo que puede ganar en México, se va a mantener aquí. Cuando ese diferencial se baja, entonces se va. En un momento hago otra observación al respecto, que es muy relevante. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, entraron al país 3.523.5 millones de dólares de inversión de cartera. Esa que viene, que hace, compra bonos, compra CETES, compra documentos del gobierno, y se queda esperando que le den un rendimiento. El diferencial de rendimiento entre Estados Unidos y México quiere decir que continúa siendo muy atractivo. Es decir, que tenemos una tasa, un diferencial de la tasa de interés entre Estados Unidos y México todavía muy alto, que hace que los capitales se vengan a México. Lo cual ya no ocurre en otras economías, que inclusive llegaron a tener diferenciales más altos durante este periodo, pero que ya lo bajaron. Otro elemento que es importante en esto, que digo aquí, factor determinante de la política monetaria. Voy a decir lo que algunos pensarían es una barrabasada total. Pero bueno, esto, tener este capital aquí es lo que nos está haciendo que no tengamos una política monetaria propia. ¿Y por qué no tenemos una política monetaria propia? Porque tenemos que mantener el diferencial entre lo que ganan allá y lo que ganan acá. Si no mantenemos ese diferencial, entonces los capitales se van. Bueno, sí, yo creo que bueno que se fueran. El problema no es que se vayan, el problema es que si esos capitales de un día para otro se fueran, el peso, el dólar más bien, se iría a 50 pesos por dólar. Entonces, el gobierno tiene que mantener el diferencial para que no se vayan y no alteren el tipo de cambio. Entonces, cuando ellos quieren irse, pues se van. Eso es lo que ha impuesto que cada vez que el Banco de Estados Unidos sube o baja la tasa de interés, el Banco de México la sube y la baja en la misma cantidad. No he entendido nunca la discusión aquí en los periódicos. Si el Banco de México en su próxima reunión va a subir cuánto, si ahorita están en la discusión si va a subir el 0.75 o lo va a hacer el 0.50. Obviamente lo va a hacer en lo que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos lo suba el próximo mes, para mantener ese diferencial. Por eso es que digo, no tenemos una política monetaria independiente. Bien. Este es un dato, otro dato fantástico. Inversión de mexicanos en el extranjero. En el primer trimestre de este año invirtieron 5.592 millones de dólares en el extranjero. Sacaron dinero para invertir en el extranjero, los mexicanos, en ese trimestre. Pero en los últimos 10 trimestres han sacado 46.697 millones de dólares del país para invertir en el extranjero. Obviamente es otra razón por la cual no crece la economía, porque el dinero se está yendo y como podemos ver,
que la salida de capital mexicano, de mexicanos al extranjero, es muy superior a lo que los extranjeros han sacado de lo que tienen acá. Es decir, los extranjeros tienen más confianza en la economía mexicana que los propios mexicanos. Tan sencillo. Bueno, esto que está planteado es un dato, puede ser interesante. Hay lo que se conoce como el índice de confianza de inversión extranjera de Kearney, que es una empresa financiera, y ese índice mantiene a México fuera de su índice. ¿Y qué quiere decir que un país esté fuera del índice Kearney? Quiere decir que los capitales extranjeros no les interesa estar en ese país. Que los capitales extranjeros, ese es un país del cual se mantienen fuera. Y México ha estado en ese índice y en este momento no se encuentra. Bien, productividad. Un reporte del Banco Mundial muy reciente plantea que 90% de las empresas manufactureras han reducido su productividad en México. El 90% tienen menos productividad ahora que la han tenido en el pasado. ¿Por qué? Falta de financiamiento. Ausencia de incentivos para invertir en tecnología. No hay incentivos en este país para que se invierta en tecnología. Incapacidad de gestión, entorno empresarial deficiente. Fíjense, de acuerdo a este documento, la productividad en Nuevo León es la misma que la de Corea del Sur. La productividad en Chiapas y Oaxaca es la misma que la de Honduras. ¿Es esto positivo de que la productividad en Nuevo León es del nivel de Corea? Es muy positivo. ¿Por qué? Porque Corea es el país que más gasta en tecnología. La tasa más alta de inversión en tecnología la hace Corea del Sur, por encima de la de Estados Unidos y de los otros países. ¿Okay? Bueno, que sea Nuevo León, bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, entonces, como ven, la inversión extranjera no es algo, estos movimientos, flujos de capital detrás, no es algo que esté colaborando muy bien, y para lo cual tampoco se ha hecho mucho. Sector externo. ¿Qué pasa con el sector externo? Fíjense que ha habido un cambio fundamental en el sector externo. Del 2009 al 2013 hasta el 2017, las importaciones eran más grandes que las exportaciones. Teníamos un déficit. Comprábamos más de lo que vendíamos. Pero eso cambió. El rojo son las exportaciones. Y ahora tenemos más exportaciones que importaciones. Entonces, nuestra balanza comercial se ha vuelto positiva. ¿Con quién comerciamos más? Ya acabo de decir, el 80% de nuestro comercio con Estados Unidos. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Por supuesto que es muy bueno. Es muy bueno, ¿por qué? Porque es lo que está haciendo crecer la economía. Que nuestro crecimiento en los últimos años depende de lo que Estados Unidos hace. Depende de lo que exportamos a Estados Unidos. Depende del crecimiento de Estados Unidos. Y depende de las políticas que se implementan en Estados Unidos. Y las políticas que se implementaron en Estados Unidos contra el COVID fueron políticas muy positivas, que dieron mucha capacidad de consumo a los norteamericanos, mientras que aquí no se dio ninguna. Ni a los consumidores ni a las empresas se les dio facilidades para que gastaran o invirtieran. Entonces, el elemento central, a mi entender, la forma que yo veo las cosas, es el sector externo el que nos tiene todavía nos estamos peleando con Estados Unidos a todas horas. Les estamos diciendo X y Z. Lo cual, sin embargo, también las exportaciones y las importaciones
presentan una tasa de crecimiento. No estamos, digamos, incrementando la capacidad de exportación, por el contrario. Es otra variable más, con una tendencia hacia abajo. Cuando estas tendencias que he mostrado deben de ir hacia arriba, para que la economía creciera más rápido. Exportaciones totales es lo que acabo de decir. Siguiente. Esto es un dato muy interesante. Fíjense, ¿qué quiere decir? México, país exportador de petróleo, en un momento fue una potencia petrolera, vivían prácticamente del petróleo. Y resulta que ahora las importaciones, que el déficit, la balanza comercial petrolera, está está creciendo. Estamos importando más de lo que estamos exportando. Entonces tiene uno que preguntarse, ¿tiene sentido que se esté gastando en Pemex lo que se está gastando? ¿Tiene sentido seguir gastando dinero en mantenernos en el petróleo? Uno podría decir, bueno, pues es que ahí lo tenemos, ¿no? Lo vamos a perder. Tampoco eso sería una opción, ¿no? Cuando, cierto, el petróleo va a dejar de usarse, pero eso no va a ser en 2 o 3 o 4 años, eso puede tomar 10 o 15 años. A lo mejor en 10 o 15 años, si lo usamos, se acaba y bueno, qué bueno que se acabó. Pero el problema es que tenemos una situación en la que ahora estamos con un déficit en el sector petrolero. Estamos importando más de lo que estamos exportando. Y con los precios, afortunadamente los precios ya bajaron, bueno, pues el problema se reduce un poco, pero no tanto. Déficit comercial. Siempre hemos tenido un déficit comercial, mejoró un poco en el año 2016, pero ahí sigue creciendo el déficit comercial. Es decir, nuestra economía, si no produce internamente, pues menos va a producir para la exportación, es lo que podemos pensar. Entonces, si no resolvemos el problema interno, tampoco vamos a poder resolver el problema externo de una cuenta negativa en nuestra relación con el exterior. Fíjense, lo que nos mantiene a flote entonces es esto: las exportaciones automotrices y electrónicas. Son las que nos mantienen a flote y son las que nos permiten tener un cierto grado de crecimiento. Lo cual está bien. No estoy diciendo que eso está mal, pero no podemos depender de uno o dos sectores. Y uno o dos sectores fundamentalmente de inversión extranjera directa. No son los sectores de inversión nacional los que están contribuyendo, todo lo contrario, esos sectores, algunos de ellos, contribuyen al déficit, ¿no? Miren, un problema muy grave en este momento, el problema del maíz. México no tiene maíz. No hay la menor duda de ello. ¿Qué pasó? Se proyecta una importación de 18.4 millones de toneladas de maíz, 2% más que en el 2021. México, en el año 21, fue el segundo país más importador de maíz en el mundo. ¿Después de quién? De China. China tiene que alimentar a 1.5 mil millones de personas. Y aquí solamente somos 120 millones, 130 millones. Producción local, no es que la producción local sea baja, 27.6 millones de toneladas. Pero necesitamos, fíjense, si estamos importando 18, ese es el déficit que tenemos. Y más.
¿Tenemos la capacidad de producir eso? Ahí existe un déficit estructural en la economía. Estructural. Ese no es un problema de que sí podemos, no. Es un problema estructural, porque no podemos con los demás. Necesitamos elementos que no tenemos como fertilizantes. Es uno de los serios problemas que hay ahora con la guerra. Tampoco escuchaba yo, no soy experto en agricultura para nada, pero escuchaba a un experto que dice, no tenemos más tierras que poder producir. Y mientras siga creciendo la necesidad de importación a precios más altos, pues el déficit va a ser poco, el crecimiento va a ser menor. Pues bien, mire, la mayoría del importado en ese sector viene de Rusia y de Ucrania. También los fertilizantes llegan mucho de Rusia y de Ucrania, sobre todo de Ucrania. Entonces, la guerra, si hay alguien al que parece que le ha pegado, pues es a nosotros. Bien. Finalmente, la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué significa la inflación en este momento? 71 millones de personas en el mundo han caído en la pobreza por el incremento de precios. Dato del Fondo del Programa Nacional de Naciones Unidas. Es un problema económico global. No es un problema de México, no es un problema de Estados Unidos, es un problema global. Es un problema de la globalización. Todos ustedes han oído hablar de la globalización, algunos más que otros tal vez, pero todos han oído hablar de la globalización. ¿Y qué es la globalización? Podemos definir la globalización como una palabra: interconectividad. Y el problema es la interconectividad económica que ha creado la globalización entre los países. A partir de una lógica que se plantearon las empresas con la globalización, que es la lógica de justo a tiempo. ¿Qué quiere decir justo a tiempo? Es una forma de ahorrar por parte de las empresas. Una parte de ahorro. Le imponen a sus proveedores, dado ese sistema que existe ahora de lo que conocemos como cadenas globales de valor, les imponen cuándo tienes que entregarme lo que yo te estoy pidiendo. Y las empresas tienen que cumplir, porque la que no cumpla inmediatamente lo corta y consiguen a otro proveedor, que tampoco es tan fácil. ¿Cuál es la ventaja de tener esto? La ventaja de tener esto es que las empresas ahora, las empresas transnacionales líderes, como se les llama, ya no necesitan tener almacenes donde guardar los recursos. Entonces están ahorrando gran cantidad de dinero, porque no tienen que tener toda clase de repuestos y de cosas que necesitan, instrumentos y insumos intermedios que necesitan, que están requiriendo en un espacio de presupuesto. Y lo que están recibiendo la empresa que contratan los trabajadores en el momento en que la empresa lo necesita. Cuando se aparece la pandemia, se para la economía, pues esos insumos ya no llegan a las empresas. Y ahí tienes un problema de un desabasto, un problema de oferta. No hay suficiente. En general, todos los sectores, más en unos que en otros, que necesitan chips. Pero los que necesitan chips en la actualidad son casi todos. ¿Quién no tiene chips? Pero tiene, ya no son chips. Entonces, ese, digamos, que es uno de los primeros de los elementos principales. Y esto ha implicado un problema clásico en alimentos y en energía. Dos
tipos de productos indispensables, no podemos estar sin ellos. Si dijéramos, este problema fueron los automóviles, que subieron mucho el precio, no compramos el automóvil. Pero a ver, ¿quién se atreve a no comprar alimentos? O a no comprar energéticos, a no tener luz. Entonces, ese, digamos, es un dilema muy importante del problema inflacionario. ¿Dónde y por qué? ¿Por qué? Porque se nos ha resuelto todavía. Se ha mejorado, ciertamente, ya hay más chips, ya está funcionando mejor eso sí. Pero eso va a tratar todavía bastante bien. Por lo tanto, como factores que llevan a la inflación, pueden ser factores de más largo tiempo. Caso de México, Índice Nacional de Precios al Consumidor 7.99, cuando escribí esto, creo que la dice que ya estamos por arriba del 8. Todos los días nos están dando muy buenas noticias en estos términos. El más alto desde el 1998, todavía más alto. El índice subyacente 7.49, más alto desde diciembre de 2020. Alimentos procesados, sin embargo, están a 12%. Pero todos los días cambian. Esta es una cosa que está cambiando. La balanza no subyacente está en 9.47. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Subyacente es las cosas que casi no cambian. Y no subyacentes son las cosas que son muy volátiles en sus precios. Pues obviamente que es más elevado. Pero si miramos la inflación en términos de sectores, pues la cosa no pinta nada bien. Agropecuarios ha llegado a 15% de la inflación, gasolina 7.29%, alimentos procesados 13%, bienes intermedios 13%. La expectativa en diciembre es de que sea de 8.4%. Creo que va a ser mucho más si ya estamos por arriba del 8%. O sea que la expectativa en México en términos de crecimiento no es una expectativa positiva. Va a seguir la inflación, porque la inflación no es un problema exclusivamente en México, es un problema global, como se plantea. Es un problema fundamentalmente en nuestra relación con Estados Unidos. Y si estamos importando tantas cosas, tantos bienes de Estados Unidos, pues la inflación viene en esos bienes. Entonces, planteo un escenario catastrófico, porque tenemos una inflación acompañado de un bajo nivel de crecimiento y en descenso, una menor demanda y el otro elemento que la inflación en general no ha tenido en el pasado, dependencia en movimientos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que es un factor, lo financiero está jugando ahorita un papel por esos cambios en la tasa de interés tan grande que están teniendo. Están teniendo un efecto sobre los flujos financieros. Entre más alta sea la tasa de interés, más especulación, pero también menos inversión. Entonces tiene un efecto significativo estos movimientos. Inflación post-pandemia muy diferente a inflación de la década de los años 80. Aquí y actualmente. ¿Okay? La inflación siempre la consideramos como un problema de demanda. Hay demasiada demanda en la economía. Tradicionalmente hablamos de la inflación como algo que ocurre porque el gobierno genera mucho dinero. O porque hay mucho dinero en la economía. Una razón puede ser del gobierno, puede ser porque estamos recibiendo dinero de afuera. Generalmente ocurre porque la inflación es demasiado dinero y el sector productivo no logra ofrecer la oferta que esa cantidad de dinero está haciendo. Pero el problema no es ese aumento. El problema es que no hay oferta. Que falta oferta. Dinero hay mucho.
pero no hay oferta. Particularmente en el país que a nosotros nos interesa, que es Estados Unidos. ¿Por qué no hay oferta? Aquí lo he planteado porque dependen mucho de los insumos que vienen de otra parte, de Asia fundamentalmente, y que no están llegando. ¿Y por qué es un problema? Pero obviamente que también funciona la demanda. Estados Unidos, con la pandemia, apoyó mucho a los trabajadores, en general, a la gente en general. Les dieron dinero para pagar la renta, les incrementaron los montos de desempleo, les dieron una cantidad de dinero que la gente está gastando, que se quedó, que recibió, que pudo ahorrar, y con ese ahorro muchos trabajadores ahora no quieren trabajar y están gastándolo y contribuye a la inflación. Pero el problema fundamental es un problema más de oferta y esa no se puede resolver sencillamente. Tradicionalmente esa se resuelve ¿con qué? Con una tasa de interés alta que pone el Banco Central. Entonces al poner una tasa de interés alta, las cosas suben de precio, la gente gasta su dinero, gasta menos porque el dinero vale menos. Pero ahora no es el problema. La gente tiene dinero, pero el problema es que no hay una respuesta adecuada del sector privado, ni en Estados Unidos, ni aquí en México. Tampoco en México. México. Bueno, la inflación en general, esto es aplicable a México, pero en general. Miren, todos los factores que podemos tomar en consideración del por qué la inflación sigue creciendo y por qué no es fácil acabar con ella. La resiliencia de las cadenas globales de valor justo aquí. Alta concentración de la estructura productiva. ¿Qué quiere decir eso? Monopolios que suben el precio. Avaricia corporativa por poder del mercado. Políticas gubernamentales y medioambientales. Ciertamente llevamos bastantes años ya tratando de mejorar el medio ambiente y eso ha hecho que busquemos nuevas formas de energía. Entonces se está invirtiendo en nuevas formas de energía, pero no se está invirtiendo ya en petróleo y eso ha hecho pues, que las políticas económicas que parecían correctas en un momento no lo sé. Es como, por ejemplo, lo que ha pasado en Europa. Cuando la señora Merkel tuvo la idea de depender del petróleo ruso, todos aplaudieron. Todos estaban encantados. Claro, Rusia, aquí mismo, pusieron los tubos y a tener gas y a tener petróleo. Bueno, ahora resulta que la señora Merkel fue la que cometió el error. Eran otras condiciones, era otro mundo. Hay que aceptar eso. Tenemos que aceptar que lo que hizo entonces fue un error en realidad. Hace el tiempo que eso pasó, más de 10 años, parecía que las relaciones con Rusia mejoraban, que el mundo estaba más en equilibrio, pero de pronto las cosas cambiaron. ¿Ok? Perspectiva de inflación de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que se pensó que la inflación iba a ser de corto plazo. Y entonces se actuó como si fuera de corto plazo, seguimos gastando. ¿No? Es una inflación que va de largo plazo. FED respondió tarde. Es lo mismo que antes. El Banco Central de los Estados Unidos se tardó en reaccionar. Y lo han criticado fuertemente por eso. La lógica de comprar hecho en casa, que muchos países, incluyendo Estados Unidos, tuvieron y pensaron que, dada la pandemia, era la política adecuada. Entonces, eso impidió que se pudiera importar de otros países que se están produciendo y contrarrestar un poco la inflación local, manteniendo una política de esta naturaleza.
Mayor uso de tarjetas de crédito. Se están usando mal las tarjetas de crédito y entre más las use la gente, pues más caro va a salir el costo. La inflación es un círculo vicioso. Es similar, cualquier economista en el primer curso de economía lo sabe. La inflación es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque se retrasan los salarios. Entonces los trabajadores tienen mayores salarios. Y al subir los salarios, pues van a afectar nuevamente la inflación. Se vuelve un círculo vicioso. Entonces no hay cómo pararla, digamos. O sea, hay formas de pararla, pero no incrementando los salarios a lo que fue la inflación y sacrificando a los trabajadores, que es lo que generalmente ocurre. Bien. Causas internas. Estas son causas externas. Vamos a ver las que plantean. Quiebra de empresas por ausencia de apoyo gubernamental. Es decir, esto hace que la inflación mexicana sea una inflación estructural. Esto lo que quiere decir es la negativa de este gobierno para apoyar a las empresas y a los consumidores durante la pandemia. ¿Qué pasó? Quebraron muchas empresas. Quebraron empresas industriales, quebraron empresas agrícolas y ahora que necesitamos que tengan mayor producción, no la tenemos porque las empresas desaparecieron. Esa es una mala política. ¿Pudo haberse preveído? Sí, pudo haberse. Simplemente el señor dijo, no hay dinero público para las empresas privadas, punto, y que quiebren. Ahí está el resultado. Mayor inflación, porque hay menos producción, que resuelve el problema de la demanda interna. Inseguridad para la inversión nacional e internacional, el aeropuerto. Restricciones del gasto para apoyar a la población que recurrió al endeudamiento. Esto, lo primero, era relativo a las empresas, esto es relativo a las personas. No hicieron lo que la mayor parte de los países, podríamos también decir desarrollados, apoyaron a los consumidores, les dieron más dinero, incrementaron beneficios de desempleo que aquí no tenemos, les dieron facilidades a los trabajadores, inclusive les dieron dinero para pagar la renta. Aquí nada de eso ocurrió. Falta de financiamiento local, público y privado, volatilidad cambiaria y el plan no se habla. Pero es un hecho. Las cosas están costando más por el crimen organizado, que no existe, según entiendo, dicen por ahí, que es una exageración de los gobiernos. Pero por esa razón, pago de piso, ¿qué hace el que lo vende? Pues eso lo dice. Eso es lo que está pasando. Es un elemento de la inflación el día de hoy. Lo que los empresarios, las tiendas en el mercado común y corriente tienen que pagarle a los malos. Bien. ¿Por qué es tan complicada la lucha antiinflacionaria? Porque la política fiscal y monetaria tradicional que se ha usado, que es la que se está usando, el incremento en la tasa de interés, no funciona en las condiciones actuales. Porque esa política es local, es nacional, la inflación es global. No es solo lo que pasa en México, sino lo que está pasando en el mundo entero. Y no hay una política, no hay un acuerdo global. Cada país tiene que tratar de resolver su problema teniendo esa fuerza externa que está creando inflación. El incremento de las tasas de interés, ¿qué va a hacer? Pues va a ser simplemente que es una forma, podríamos decir, de controlar la inflación, que es la economía se va a subir. Lo que se conoce como un aterrizaje forzoso. Se lleva a la economía a una recesión. Entonces, podríamos decir casi
vayamos a cero y bueno, pues empecemos otra vez de cero. ¿Es lo que se quiere? ¿Es lo que los bancos quieren? No, pero parece que no están teniendo una opción diferente. También se dice que es difícil porque la globalización, el envejecimiento demográfico, la baja productividad y el desarrollo tecnológico ya no son factores que contribuyen a mantener precios bajos. Podríamos hacer todo un estudio sobre cada uno de esos factores por qué ocurre eso. Pero, es decir, la forma en la que funciona la baja productividad, el desarrollo tecnológico cuesta mucho, es muy costoso, por eso no todos los países. La inflación controlada produce expectativas del Pacífico. Bueno, pues, ¿qué es el Pacífico? Es el programa de López Obrador que ya mostraron que los 14 precios que se dijo que se iban a controlar, porque todo el mundo iba a colaborar, entonces, ¿es un plan de estabilización de precios a largo plazo o es un plan de reducción de precios? Lo cual nunca quedó claro. Se suponía que era un plan de reducción de precios, pero yo creo que en realidad es un plan de estabilización a más largo plazo. Cuando se está planteando como parte de este programa que lo que se necesita es que produzcan más, no se produce más maíz de un día para otro. Y no se produce más maíz cuando ya no se tienen tierras para producirlo. Como han argumentado algunos. Bien. Expectativas. La inflación no va a parar en el corto plazo. Un problema de largo plazo. ¿Por qué? Precios de los alimentos. Mucho depende de qué pasa con la guerra. ¿Se termina o no se termina? Si se terminara mañana, no van a poder generar más alimentos, trigo, maíz, fertilizantes de un día para otro. Tienen que reconstruir a ese país. No a Rusia, pero sí a Ucrania. Disrupciones en las cadenas de suministro. Continúan las disrupciones. No están funcionando. Los fertilizantes, el petróleo, el gas continúan siendo demandados y por lo tanto su precio va a continuar subiendo. Para todos los males sería mundial. No es solo aquí en México, es en general. En una sequía, pues los rendimientos, por ejemplo, en alimentos se reducen porque la tierra no recibe suficiente incentivo para producir. Y por el otro lado, como no hay tanto en los países están tornándose proteccionistas. No lo voy a vender, no lo vendo, lo voy a guardar para mis habitantes. Entonces, negociaciones salariales, como decía, espiral inflacionaria, la ineficiencia laboral y el gran monopolio son cosas que no van a cambiar en el corto plazo. Entonces no podemos esperar que elementos que tienen un impacto en los precios cambien en el corto plazo y por lo tanto la inflación baja. Bien, conclusiones. Ya no los aburro más, nomás un momentito. ¿Qué es lo que estoy planteando? La economía no crece aunque crecen los empleos. Es paradójico, pero ya saben por qué, ¿no? Pobreza laboral. ¿De qué sirve generar? Bueno, no tengo que decir. Por supuesto que sirve generar empleos, aunque sean de bajo salario, pero no resuelven el problema del crecimiento. Peor sería que la gente no recibiera nada, ¿no? Que no se emplearan. En lo que va desde la pandemia hasta ahora se han generado 6 millones de empleos de un salario. No que tengan ese mismo salario a que no lo tengan. Empleo carece de calidad, es lo que dice. Niveles de endeudamiento. Ya la población está endeudada, no puede endeudarse más.
y con salarios de esta naturaleza menos. Entonces, baja productividad. El crecimiento de México entonces depende y continuará dependiendo, y ese es el problema, depende de exportaciones y depende de remesas. Pero si la economía de los Estados Unidos, por la política económica que están siguiendo, por el incremento de las tasas de interés, entra, cae más, y por el control de la inflación se reduce su crecimiento, ¿qué pasa con ello? Pues que lo que nos está permitiendo crecer se va a reducir, como son las exportaciones y las remesas. Y hay otro elemento ahí, en términos de las remesas. Parece ser que Estados Unidos está pensando que las remesas a México están creciendo mucho. ¿Por qué? Por lavado de dinero. Y eso ya lo ha dicho varias veces. Eso no es nuevo. Y si es así, pues están pensando en que Estados Unidos podría poner un impuesto sobre esas remesas y hacer investigaciones sobre esas remesas. Y eso implicaría que las remesas van para abajo. ¿Cómo nos afectaría? Una caída en la demanda, por supuesto. Ausencia de inversión pública y privada, nacional y extranjera. Elefantes blancos, todos sabemos de los elefantes blancos, ahí se está gastando el dinero. ¿De qué servirá? Pues, y eso cuando los terminen, si es que los terminan. Pero ahí es donde estamos gastando el dinero, en lugar de estarlo gastando en la agricultura, en tecnología, para mejorar las condiciones del país. Bien. Es decir, los elefantes blancos, rezagos en formación bruta de capital, fuga de capitales, esa seguirá. Ya vimos que 46.000 millones de dólares han salido del país por mexicanos. Y eso va a seguir ocurriendo. Probablemente disminuya, pero va a seguir ocurriendo. Y por otro lado está pues, la incapacidad de corto plazo de controlar la inflación. No es un problema que México solito puede controlar. Bien, fíjense, mientras sigamos dependiendo del sector externo, pues vamos a seguir recibiendo la inflación de los Estados Unidos. Y no hay fuerza interna que elimine el factor negativo que esos incrementos de precios en Estados Unidos tienen sobre la economía mexicana. Y más y peor, si al final de cuentas la economía de Estados Unidos reduce su crecimiento precisamente para acabar con la inflación, que creo yo que es lo que van a hacer. Aunque hay todo un debate que va a pasar ahorita en septiembre. Si el Banco Central, si la Fed, Banco Central de los Estados Unidos, incrementa la tasa de interés, bueno, baja. Ahí se debate. Si lo incrementa, quiere decir que está dispuesto a llevar la economía a una recesión. Si la baja, está tomando el riesgo de que la inflación se dispare más. Así que está en un dilema de una o de la otra manera. Y cualquiera que ella sea, nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque por lo que dije anteriormente, no tenemos una política monetaria. Sí, a ver, empezamos por allá, por favor. Hola, soy Daniel, de Economía y Licenciatura. Bueno, muy valioso lo que ha expuesto, profe, y pareciera que gran parte de esta problemática es estructural, ¿no? De años, y dentro de la misma teoría pareciera que México está condenado a rendimientos decrecientes en función de producción. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué papel puede jugar la academia, todo lo que se encarga de generar conocimiento para intersectarse con el sector productivo? Y entendiendo que no es fácil, ¿no? Generar tecnología y generar conocimiento, pero me queda claro que hay talento en las universidades públicas, pero pareciera que está desconectado del sector productivo y pues
pues ahí más que nada, ¿qué estrategias puede seguir el Estado para lograr esa intersección y realmente generar un más D, ¿no? Para lograr cambiar nuestra función de producción? Pues ya no aspirar a crecimientos, a rendimientos crecientes, pero que están. Gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? Tenemos otras preguntas primero por allá. Sí. En estas condiciones que nos plantea sobre el debilitamiento de nuestra economía mexicana y tomando como referencia una de las variables que ya vimos que depende mucho de México, que es el comercio, bueno, las exportaciones principalmente, ¿qué opina respecto a que nuestro actual presidente está poniendo sobre la mesa el hecho de retirarse del Tratado de Libre Comercio? Gracias. Atrás tenemos otra pregunta. Gracias. Bueno, las mías son tres, medianamente cortas. La primera es, dejando de lado la voluntad política y la inflación, ¿qué tan cierto es que una posible distribución de cheques, como lo hizo Estados Unidos, una posible distribución de cheques, como lo hizo Estados Unidos al inicio de la pandemia, pudiera hacer que los salarios se incrementaran, así como lo hizo allá en Estados Unidos, que la gente optaba por ir a trabajar o igual las empresas subir sus salarios? Las siguientes, pues, estamos ahorita platicando mi compañero y yo que, pues, es también a veces importante que el dinero se salga de México, ¿no? Porque significa que se invirtió en otros países, pero si era dinero mexicano, significa que va a regresar en algún punto. Y cuando regrese ese dinero, va a tener una tasa de rendimiento, pues, esperadamente positiva. Entonces significarían mayores ingresos para esa persona, ¿no? Es lo que estamos ahorita brevemente mencionando. Y finalmente, pues sobre, mencionaba al inicio el tema de las remesas, en específico, pues, en algún momento leí algo sobre que, pues, había un incremento en las remesas, en específico porque China se había cerrado. Y sí, claramente es porque China se cerró y México tiene que exportar más hacia Estados Unidos. Pero también mencionaba que era porque pues, China, el gran productor de opioides, estaba siendo sustituido por México. Y es por eso que las remesas se están incrementando. De la de Estados Unidos, que permita salir a la economía mexicana del estancamiento. Y la segunda, el problema es que de la pobreza laboral, ¿cuál es la respuesta del Estado para reducirla? Si esto vendría en un incremento a los salarios mínimos, pero esto pues traería consigo problemas en la inflación, como lo que usted mencionaba de espiral inflacionaria. Entonces, esas serían las dos. Gracias. Vamos con una última pregunta. Okay, creo que sí, a ver. Hola, Juan Rodríguez, Secretario de Economía. Es un poco de ayudar a mi compañero. Entendemos que la tasa de interés mexicana, y en general la política mexicana, está secuestrada por Estados Unidos en cierto punto. Secuestrada hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es el camino para eliminar este problema, para reducir esta situación? ¿Cierto? Gracias. Entonces, si nos ayuda, por favor, con estas preguntas. Bueno, empecemos por lo más fácil. Lo más fácil es la pobreza laboral. Mi postura puede ser equivocada, pero es mi postura. Con esta administración no se va a hacer nada al respecto. Creo que eso de los pobres primero, eso fue un discurso muy bonito que lo llevó a la presidencia. No creo que le interese 5 centavos. Yo voté por eso. Y bueno, creo que la mayor parte de los profesores en este departamento votamos por él. 6 meses después ya todo el mundo estaba en contra. Entonces, ¿por qué? Porque esperábamos que se hubiera un cambio. Es una desilusión. Bien. Política monetaria secuestrada. Mire, el problema no es un problema. El problema es un problema estructural de la economía mundial. No es un problema de México y Estados Unidos.
podríamos casi decir que todos los países no tienen total independencia de su política monetaria, porque todos dependen de lo que pasa en Estados Unidos, del dólar. Cuando el dólar es la moneda fundamental internacionalmente, entonces todo lo financiero se mueve a como se mueve el dólar. Estados Unidos se mueve a como le conviene a Estados Unidos. No va, bueno, no diría yo que no va a tomar en consideración el resto del mundo, porque sí lo ha tomado. Los años de la década anterior, la de finales del siglo pasado, fue una década en la que el Banco Central de los Estados Unidos fue muy cuidadoso en no alterar las condiciones, porque podría haber sido muy desastroso para el resto del mundo. No lo voy a explicar en detalle porque podría darles otra conferencia sobre eso, pero le invito a que lea el libro que escribió al respecto. ¿Okay? Entonces, sí, el problema de la política monetaria no es un secuestro de la política americana, es una imposición de cómo las finanzas funcionan sobre la base de lo que hace Estados Unidos y sobre la base del dólar. Entonces todos los demás países tienen que ajustarse a ello. Tan sencillo como eso. Hay unos que se ajustan más, hay otros que no. Hay unos que defienden que no juegan con las reglas del juego, como China lo hizo durante mucho tiempo, pero hay otros que sí juegan con las reglas del juego. ¿Ok? Distribución de cheques, lo que tengo aquí. Mire, es muy difícil pensar en cómo el gobierno mexicano hace eso cuando no tiene liquidez, cuando no tiene dinero, cuando el financiamiento que tiene no alcanza. Otra cosa es el gobierno de Estados Unidos, que ha gastado más de lo que debió de haber gastado y que se convirtió en una de las causas de la inflación, un exceso de dinero en unas condiciones de oferta que no aguantaban ese dinero. Pero que México hiciera eso, bueno, es más difícil, aunque lo está haciendo. Al final, los programas de apoyo a los jóvenes, los programas de apoyo a los viejos, todo este dinero que se está dando, que no resuelve el problema de la pobreza, que no lo ha resuelto, que además, con toda la crítica que se ha hecho que este gobierno ha hecho al neoliberalismo, ese es un programa totalmente neoliberal. Un programa que comenzó Salinas de Gortari en su gestión. Salinas de Gortari comenzó con el programa Solidaridad, a regalar dinero a los pobres, por las mismas razones que López Obrador. ¿Y cuáles son las mismas razones? Porque empezó a repartir dinero a los pobres en aquellos municipios que no votaron por el PRI cuando él quedó presidente. ¿Para qué? Para que en la siguiente votación sí votaron por el PRI. Y está ocurriendo exactamente lo mismo. Y ha demostrado desde Salinas hasta el presidente que todos los gobiernos han mantenido esa entrega de dinero efectivo a los más pobres. Ha demostrado que no resuelve la pobreza. Puede que resuelve de alguna manera su necesidad de consumo. Vamos a aceptar. Pero resolver el problema de la pobreza, no lo resuelve. Y hay una pregunta de cómo de alguna manera se resuelve ese problema, ¿no? Desde que estuve en Turquía hace algunos años, he planteado algo que vi allá que verdaderamente me impresionó. Fui a un congreso y después del congreso mi esposa y yo nos fuimos como 10 días, echamos unos 2.000 kilómetros por toda Turquía, y una de las cosas que me impresionó era una política de casa-habitación para todo el pueblo. No se veía una sola choza como se ve aquí. No se veían casas viejas siquiera.
era una renovación de la casa habitación en el campo, en todas partes que fuimos. Era prácticamente la misma casa, con electricidad solar, todas con electricidad solar. Un programa colectivo de cambio. Para mí eso es lo que yo haría si tuviera la capacidad de ser presidente, pero no la tengo. Otra cosa que se tiene que hacer y que tampoco se ha hecho es el campo. ¿Cómo se incrementa un país que tiene de dónde, que quisiera producir más, mejorar las condiciones del campo, mejorar la forma en la que se trabaja el campo con tecnologías más modernas, por supuesto. Lo que han hecho los países industriales, que en una época estamos en el 20, de los años 40, 50, eran países importadores de alimentos. América Latina era un exportador de alimentos y ahora es al revés. Ellos son exportadores, nosotros somos importadores. ¿Cómo lo hicieron? Tecnologizando la agricultura. Y aquí seguimos con una agricultura, ya no tanto, pero todavía de dos animales, uno con 4 y otro con 2, que producen los alimentos que consumimos, cuando eso podría hacerse en una forma mucho más eficiente, como se hace en Europa, como se hace en Estados Unidos. Entonces creo que un programa de habitación generalizado y un programa de mejoramiento del campo fundamental y un programa, por supuesto, que ya no se va a hacer, de mejorar la educación, ¿no? Porque lo que va a suceder con la educación verdaderamente es terrible con la nueva Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, yo sé que nunca voy a ni siquiera votar por ser presidente, entonces no sé si eso va a ocurrir. ¿Cuál es el papel de la academia? Miren, bueno, la academia es muy amplia y son muchas cosas la academia. Entonces hay academia que puede funcionar resolviendo problemas, ¿no? ¿Problemas de qué naturaleza? Bueno, medicina, ¿no? Resolver problemas de la población, yo creo que se puede hacer. Pero entonces me voy a referir más a los economistas y a los administradores, y en particular a los economistas, que es lo que yo hago y de lo que un poquito sé. ¿Qué hacemos los economistas? Pues lo que hacemos los economistas son dos cosas. Estudiamos lo que está pasando para apoyarlo o desaprobarlo en términos de si está siendo positivo o no positivo para la economía. Cuando el PRI estaba en el poder, el PRI se negó a que la academia tuviera un decir. El PRI no daba financiamiento a la investigación en la academia. ¿Por qué? Porque sabía que toda la academia lo iba a criticar. Entonces, no quería hacer eso. El que la academia participe más, tenga más financiamiento, sea más crítica en términos de las políticas por un tiempo, se lo demos al PAN, que fue el que permitió que el PAN participara, dio financiamiento para hacer investigación libre. Pero eso es lo que hacemos los economistas: estudios, analizar, plantear. No es fácil plantear propuestas y no es fácil que te escuchen las propuestas que se plantean, pero eso no quiere decir que no se hagan las propuestas. Entonces, digamos, desde nuestra profesión puede haber una participación activa si uno como economista trabaja en el gobierno. En mi primer sabático me fui a trabajar al gobierno y fue cuando, en el primer sabático me fui a trabajar en el gobierno. Quería saber cómo era eso de trabajar en el gobierno, ya que yo había decidido ser profesor universitario desde que estaba en la licenciatura. Me decidí que yo iba a ser profesor universitario.
Entonces me fui al gobierno y la experiencia fue tan negativa que dije, no, yo no puedo estar aquí simplemente calentando una silla, esperando a que llegue el jefe a las 8 de la noche para irme a las 2 de la mañana cuando yo llegue a las 9 de la mañana y plantear cosas que no se toman en consideración o que difícilmente se toman en consideración. Eso no quita que la academia no deba y que los economistas académicos no debemos criticar o proponer o aceptar las políticas y tratar de dar ideas para mejorarlas. Pero no hay totalmente una respuesta, no ha habido nunca una respuesta del gobierno a eso. O sea, tenemos el ejemplo del CID. El CID es una institución que creó el gobierno para que apoyara las políticas gubernamentales. El CID en algún momento se volvió más crítico y ahora quieren acabar con él. Entonces, es difícil. Ahora, podríamos pensar, como lo han hecho, como lo hacen algunas instituciones, hacer investigación para el gobierno, pero cuando se hace investigación para el gobierno, pienso yo que las reglas del juego es que demuestren lo que yo estoy haciendo, que lo estoy haciendo bien, y no demuestren que estoy haciendo las cosas mal. Bueno, ¿quién fue el que dijo, no les pago para que me peguen, no? ¿Quién fue? Un presidente dijo eso, cuando dijo que le quitaba el subsidio a algunos periódicos. Y dijeron, ¿por qué le quita el subsidio a algunos periódicos? ¿Y para qué les pago para que me peguen? Solo le pago a los que no me van a pegar. Bueno, entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer los economistas es estar muy enterados de lo que está pasando. Y a través de publicaciones académicas o a través de publicaciones periodísticas, pues estar criticando o proponiendo opciones. Si estas se llevan a cabo o no se llevan, es otra la situación, ¿no? Pero propuestas adecuadas, propuestas que sean bien pensadas, con información actualizada, pueden ser cosas que a lo mejor muevan a alguien en el gobierno. Creo que una nueva administración que entre, esperemos en 2 años, va a ser mucho más sensible a la crítica y a las propuestas que se pueden hacer desde diferentes sectores. ¿Ok? La última. No creo que el presidente se atreva a acabar con el tema. Estaría loco. Verdaderamente estaría fuera demostraría que está fuera de sus cabales. No creo que vaya a hacer eso. Yo creo que está muy confiada de que las negociaciones que se están dando van a salir a su favor. Yo creo que no. Pero que diga que va a acabar con el TEMEC sería verdaderamente una locura por lo que acabo de plantear. No lo digo porque piense que el TEMEC es la mejor solución para la economía mexicana, pero en este momento, como están las cosas, sería desastroso para la economía mexicana. Desastroso. En otras condiciones, en el que se hubiera mejorado, que hubiera más inversión, que la economía estuviera creciendo, que no dependiéramos tanto de Estados Unidos, a lo mejor no sería una mala idea tener mayor libertad de acción o por lo menos tener mayor capacidad de imponer condiciones a la inversión extranjera que viene, que es lo que no se ha hecho. Es lo que hizo China, es lo que hizo Corea. Tomaron modelos muy propios, pero no quiere decir que no aceptaran la inversión extranjera si venía a funcionar en los términos que ellos ponían. Eso es lo que nosotros no hemos hecho.
Entonces viene inversión que viene a producir exclusivamente para exportar a su país de origen, no para nosotros. No producen para nosotros, producen para los de allá. Entonces, sí, crean empleo. ¿Qué tanto empleo? Bueno, el sector automotriz, que es un sector más, uno de los sectores más importantes del país, tiene menos empleo ahora que lo tenía en el pasado. Claro, ¿por qué? Por una tecnología mucho más avanzada que tiene ahora. Entonces, no creo que sea la decisión que se tome acá. Bueno, pues creo que eso fue lo que... Bueno, les agradezco que hayan aguantado tanto. Muchas gracias, pues seguramente quedaron también por ahí algunas otras preguntas, algunas cuestiones que nos puedan surgir. Vamos a subir la presentación a las redes sociales, tanto del Departamento de Producción Económica como de las coordinaciones de Administración y Economía. Igualmente está disponible en los correos del Departamento de las Coordinaciones por si quieren hacer llegar alguna otra pregunta al doctor, eso se las vamos a compartir. Muchísimas gracias por su asistencia. Eso es todo por hoy. Gracias. Gracias a todos.